llegado ya al día jueves y el tema de estudio en este folleto que estamos considerando que nos guía para poder estudiar el libro bíblico de Isaías, vamos a hablar sobre el tema Dios está con nosotros. Vamos a orar y vamos a pedirle sabiduría a Dios para aprovechar la lección de este día. Padre querido, gracias te damos porque para siempre es tu misericordia y queremos pedirte por favor que nos acompañes en la reflexión de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Dejamos a Acaz con una sensación un poco extraña en el sentido de que él, aun cuando Dios le ofrece oportunidades para creer, decide no creer. Y no solamente eso, sino que cuando Dios insiste ofreciéndole una señal, él, lo que hace es mostrar su incredulidad al no pedir esa señal. Ya dijimos antes que en realidad hay que tener cuidado, ¿no? Hay momentos en los que no debemos estar pidiendo señales, en el sentido de, ya lo dijo el Señor Jesucristo, para satisfacer nuestras curiosidades o nuestras propias inclinaciones. Y digo que ya lo dijo el Señor Jesucristo porque Él habló sobre esto, sobre el hecho de que la generación en la que Él vivió pedía señales y ya tenían la máxima señal entre ellos. Por eso hoy vamos a considerar este tema, Dios está con nosotros, porque aunque en el libro bíblico de Isaías, en el capítulo 7, en el verso 14, se predice que vendrá Emmanuel, ya dijimos también que hay muchas posibilidades que un niño llamado Emmanuel hubiera nacido en el tiempo de Isaías, en el tiempo de Acaz, y esto serviría de señal. ¿Por qué razón? Eso lo estudiaremos un poquito más la próxima semana. ¿Por qué razón debe haber una señal histórica propia de ese momento? Eso se estudiará, quiero decir, la otra semana. Pero también ya hemos dicho en las lecciones anteriores que el cumplimiento real de esa señal se dio cuando Cristo vino a esta tierra. Sin embargo, hay una curiosidad acá. Emmanuel literalmente significa con nosotros Dios, o como nosotros lo decimos, ¿no? Dios con nosotros. Si notas, en realidad no está ese artículo, ese verbo está, ese verbo, es un verbo más, para decirlo mejor, más bien dicho. Ese verbo está no aparece en el nombre. Sin embargo, cuando leemos Isaías capítulo 8, donde vuelve a aparecer el nombre, luego también en ese mismo capítulo aparece la expresión completa. Dios está con nosotros. Lo que quiere decir que el nombre es una indicación, no solamente era una señal hacia el futuro, ni solamente era una señal propia para el rey Acaz, sino que era una muestra de Dios y su interés de estar cerca nuestro. Y esto definitivamente que es maravilloso cuando lo consideras en el sentido de que Dios siempre quiere estar con nosotros, siempre quiere estar con su pueblo, incluso cuando su pueblo está lejos de él. Y eso es lo que vemos en las prácticas de Acaz. Todavía vamos a considerar a este rey la siguiente semana, pero es muy triste que aun cuando nosotros rechazamos a Dios, o más bien aun cuando Dios nos da tantas oportunidades, nosotros rechazamos a Dios. Ese es el orden que quería dar a esta expresión. Aun cuando nosotros rechazamos a Dios, Dios está con nosotros, y eso es maravilloso. Es triste que nosotros lo rechacemos con todas las pruebas que nos ha dado de su amor, con todas las pruebas que Él nos ha dado de sus cuidados por nosotros. Eso definitivamente lo único que muestra es la naturaleza humana y lo que estamos cosechando. Una vida alejada de Dios, pues va a tener consecuencias nefastas. Ya lo vimos en el caso de Acaz, también lo hemos visto en otros casos cuando leemos la Biblia, pero no quiero concentrarme en lo que nosotros no hacemos, es decir, no creemos en Dios, ni en lo que hacemos, que nos alejamos de Dios. Más bien hay que concentrarnos en lo que Dios puede hacer. Por eso es tan especial el nombre Emmanuel. Si tú te llamas Emmanuel, o si conoces a alguien que se llama Emmanuel, dile que tiene un nombre que es una bendición,
porque recuerda constantemente la presencia de Dios con su pueblo. Ahora, también esto es un llamado. Dios está con su pueblo. Dios está con nosotros. Pero la pregunta aquí, la pregunta crucial es, ¿estamos nosotros con Dios? ¿Estás tú? ¿Estoy yo con Dios? Esto no se trata solamente de ir a la iglesia o de pertenecer a una iglesia. Mira a Acaz. Acaz era el rey de una nación escogida por Dios. Acaz era el rey de los judíos, de donde vendría el Mesías. Y sin embargo, no creía en Dios, no estaba con Dios. Hay una cita que me llama mucho la atención. El hecho es que cuando aparece Dios y Dios con nosotros, es porque Dios siempre está activo, Dios siempre está presente. Ahora, yo sé que hay muchos que se preguntan, bueno, si Dios está con nosotros, ¿qué sucede cuando sufrimos? ¿Qué sucede cuando los problemas vienen? Porque los hijos de Dios sufren también. Bueno, Dios está trabajando para arreglar ese problema y arreglarlo de una vez por todas. Y por eso es que aparece esta cita acá en este folleto y que quiero leerla porque me llamó mucho la atención. Aunque el Señor no se presenta en forma física en la tierra, atraviesa la experiencia de su pueblo junto con Él. Y lo hace de una manera especial, pero lo vivió también en carne propia, literalmente en carne propia, en Jesucristo. Porque Él vino, vivió y murió en la cruz, pero también resucitó. Ahora, nosotros nos hemos hecho estas preguntas antes. Y esta pregunta que surge de cuando leemos Hechos 7, el apedreamiento de Esteban, es ¿dónde estaba el Señor cuando la multitud condenó a Esteban? Y la respuesta en Hechos capítulo 7, verso 55 es de pie a la derecha de Dios. Ahora, pero cuando Jesús ascendió al cielo, dice la Biblia, que Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 13, puedes leerlo ahí. ¿Por qué se puso de pie cuando Esteban estaba en problemas a punto de morir apedreado? Como dijo Morris Benden, Jesús no iba a soportar eso sentado. Y Daniel capítulo 12 nos lo recuerda. Cuando Miguel se levante, entonces la liberación final de los hijos de Dios habrá llegado. Es verdad que estamos esperando eso y es verdad que en este mundo sufrimos, pero Dios está siempre con nosotros y Jesús está listo para defender nuestra causa. Él pronto se levantará para terminar con el mal de una vez por todas. Mientras tanto, no debemos olvidar que vivimos en el terreno del enemigo y el enemigo hace todo lo posible por dañar a los hijos de Dios. Pero a pesar de lo que el enemigo haga, Dios tiene un plan que no será frustrado. El plan de Dios se va a cumplir. La presencia de Dios constante con su pueblo es la garantía de que sus hijos van a obtener la victoria final. Por eso, la pregunta final, ya la hicimos antes, pero hay que recordarla y es la pregunta con la que quiero cerrar, es, ¿estás tú con Dios? ¿Estoy yo con Dios? Reflexionemos en eso. Pensemos en esto porque si estamos con Dios, entonces no tenemos nada que temer hacia el futuro. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque Él siempre quiere estar con sus hijos. Padre amado, gracias por tus misericordias. Gracias porque tú anhelas estar con tus hijos. Ayúdanos a escuchar tu voz, ayúdanos a caminar contigo, a aprender de ti. Padre querido, ayúdanos a estar contigo. Lo imploramos en los méritos preciosos de Jesús. Amén.